que se había perdido. Bienvenidos una vez más a Ministerio Luz de la Verdad. Como siempre decimos, es un honor estar de vuelta en sus hogares, en sus manos y donde sea que nos tengan. Esperamos que de la forma que sea para bendición, para la honra y la gloria del que nos llama de muerte a vida. Como siempre ponemos lo que hacemos en mano de Él para que nos dé cobertura, para que nos dé dirección y sea Él el que guíe nuestras palabras y sean de bendición a sus corazones, a sus vidas y a sus espíritus. Esta semana, como ya habíamos dicho, continuamos este camino en búsqueda de lo que se había perdido. Esta es la segunda parte. Aún no sabemos si serán 4 o 5 videos para no hacerlos muy extensos, porque este es un tema bastante amplio que debe ir bastante definido, porque en él se esconde la luz de todo lo que creemos y esto nos dará un verdadero cimiento. Entonces necesitamos hacerlo lo más claro posible. Les pedimos como siempre que nos presten bastante atención, que vayan viendo los versos, que no tomen nuestras palabras como las únicas y verdaderas, sino que escudriñen, que es una de las ordenanzas que hay, para ir verificando lo que se muestra a través de las palabras. Para nosotros es un honor, una bendición poder estar nuevamente con ustedes. Hoy estaremos hablando de un tema bastante peculiar, hermoso, trae consigo un mensaje hermoso que nos muestra el amor de nuestro Creador y qué tanto es el sacrificio que Él hizo por nosotros, qué tan grande es. Esta tarde podremos verlo un poco más abierto y esperamos que llene sus espíritus y que sobre todo edifique, que es siempre el propósito de nuestras enseñanzas, buscando que la palabra sea la luz de la verdad, como se llama nuestro ministerio, y que en ella encontremos el reposo, el alimento para nuestras almas, que podamos estar siempre, siempre prudentes, siempre anuentes a escuchar, a entender y a tender una mano al que lo necesita, esperando que sea de gran bendición. Le damos la bienvenida a este nuevo capítulo de La Luz de la Verdad. Bienvenidos. Bien, amados hermanos, bienvenidos una vez más. Es un placer estar de vuelta con ustedes. Esta tarde estaremos hablando de un tema muy, muy importante y hermoso. La paga del pecado es la muerte. Y hablaremos del adulterio. Si hay algo difícil y complicado de perdonar, es el adulterio. Lleva consigo marcas difíciles y muy dolorosas de borrar. Genera heridas profundas que cuesta sanar. Este pecado trae dolor no solo a la persona traicionada, sino también trae consigo mucho dolor a la persona que comete el acto, o el adúltero o la adúltera. Trae consecuencias morales muy graves, abre puertas a otros pecados y tiende a llevarte a darte por menos algunas veces, sintiendo que no vales como persona al cometer tal error y dañar a tus semejantes. Los que tienen ese espíritu dentro, generalmente los que cometen este tipo de errores, al final su carga termina siendo muy muy pesada. Bien, para empezar este tema, leeremos un verso muy muy representativo que ya conocemos la gran mayoría, los que hemos leído un poco las escrituras. Este tema nos habla precisamente, o estos versos nos hablan precisamente de ese tema.
Leamos. Los maestros de la ley o instrucción y los fariseos trajeron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y la hicieron pararse en el medio del grupo. Entonces le dijeron a él: Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, nuestra Torá de Moisés ordenó que tal mujer fuera apedreada hasta la muerte. ¿Qué es lo que tú dices al respecto? Bien, este evento en las escrituras es muy significativo. Nos ha mostrado a lo largo del tiempo y de la historia la piedad y misericordia del Adón, ya que según sus acusadores ella fue hallada en el adulterio infragante. La pena para tal pecado era la muerte por lapidación, apedreada hasta morir. Pero sabemos todos que Yeshua, nuestro Adón, era grande en misericordia y su amor era por sobre todas las cosas. Y cuando vio a esta mujer asustada y avergonzada y arrepentida, decidió interceder por ella. Pero con muy pocas palabras, él logra romper la acusación de los hombres y se convierte en su salvación, la salvación de ella. Leamos. Y como insistían en preguntarle, él se enderezó y dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces se agachó y siguió escribiendo en el polvo. Juan 8, 7 y 8. Bien, ¿qué causa que estas palabras del maestro hicieran desistir a unos incansables perseguidores de la Torá? Sabiendo que el Adón era un rabí, él conoce la ley. Esa ley de Elohim que es justa es la que resuelve esto. Para entenderlo, debemos leer el contexto y analizar poco a poco las palabras. Estos hombres eran muy apegados a la ley, por lo que no era fácil romper una acusación de ellos. Lo vimos constantemente con él. Leamos. Ahora, en nuestra Torá, Moshe ordenó que a tal mujer fuera apedreada hasta la muerte. ¿Qué es lo que tú dices al respecto? Ellos dijeron esto para tenderle una trampa, para que pudieran tener base y acusarle. Pero Yeshua se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo. Juan 8, 5 al 6. La clave está en que Yeshua y a sus discípulos siempre, y esto fue siempre, hasta el final de su ministerio, buscaron acusarle de violar la Torá, precisamente. Siempre intentaron tenderle trampas y hallarle culpable de violar las leyes de la Torá y de transgredir el templo. Lo cierto es que en todo el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, no se logra acusar con verdad ni a sus discípulos ni a él mismo, sino que generalmente se usaron testigos falsos, como fue el caso de Esteban. Para entender cómo se resolvía este caso, debemos buscar la respuesta en la ley. La ley es la que nos da la respuesta. ¿Por qué Yeshua tuvo misericordia de ella? Y también porque ellos desistieron de una forma tan sublime a la acusación que tenían con ella. Veamos qué dice la palabra contra el adulterio. ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Qué dice la Torá? ¿Qué es de la que estaban acusando a ella? Leamos. Si un hombre comete adulterio con una mujer casada, cometiendo adulterio con la esposa de otro hombre, el adúltero y la adúltera se les dará muerte. Levítico 20:10. Y si sorprenden a un hombre acostado con la esposa de otro hombre, ambos
el hombre y la mujer con que se acostó morirán. Así eliminarás el mal de Israel. Deuteronomio 22:22. Entonces, si entendemos cómo se aplicaba la ley o la Torá en estos casos, vemos que los fariseos buscaban engañar a Yeshua, haciéndole creer que por la presión y todo el disturbio, él le dictará muerte a una mujer inocente, ya que la Torá es clara. Ambos deben morir, el hombre y la mujer, los dos adúlteros. Pero en este caso, solo llevaron a la mujer, por lo que la ley no podía aplicar contra ella. No estaba el culpable con ella, debían morir ambos. Era la única forma en que tal ley podía ser aplicada. Por eso él los acusó a su conciencia, porque al hacer esto ellos pecaban, ya que ninguno podía condenarla y ya la habían juzgado. Esto lo deja claro Yeshua. Leamos para entender. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el de ustedes que esté sin pecado sea el primero en arrojarle una piedra. Y otra vez se inclinó y siguió escribiendo en la tierra. Pero cuando lo oyeron, fueron saliendo uno por uno, comenzando por los más viejos, hasta que quedó él solo y la mujer que estaba en medio. Juan 8, 7 y 9. Al decir del más viejo empezaron a irse, nos aclara que los ancianos eran los que más conocían la palabra, la ley. Ellos conocían que la ley debía aplicarse para ambos, no solo para uno. Y fueron los primeros acusados por su conciencia de pecado, y fueron redarguidos por su fallo. Esto nos deja un mayor mensaje muy amplio, el cual estaremos tocando posiblemente en una futura enseñanza. Ampliaremos esto sobre estos fariseos y sus pecados. Por hoy nos mantenemos en lo que estamos buscando. A nuestra mente siempre estas leyes son arbitrarias y hasta violentas. Eso nos vendaba el verdadero mensaje encriptado en cada una de ellas. Es decir, en la Torá existen ciertas leyes que hoy no se aplican, pero muchas de ellas fueron dadas como un mensaje, lo que nos dará una luz de lo que hacía nuestro maestro cuando estuvo en nuestra tierra. Hoy en día muchas de estas leyes no se aplican por razones obvias. No existe un Sanedrín, no existe el templo, y nuestro Melquisedec, nuestro Gohen Gadol, nuestro sumo sacerdote, no ha descendido. Esto hace que muchas de estas normas se mantengan a la espera de su regreso. Esto no es casualidad, la obra de nuestro Abba es perfecta y se cumple en cielo y tierra. Leamos. Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey, ni gobernante, sin sacrificio, ni altares, ni efod, ni ídolos. Oseas 3:4. Acá nos dice el Padre que mucho tiempo estaría el pueblo de Israel sin sacrificios y sin aplicar algunas leyes de la Torá, porque estamos sin templo, por ende sin sacrificios y sin muchas cosas más. Esta es la voluntad del Padre. Ahora, retomando, el Padre le dice a Israel que es una adúltera, y en el libro de Oseas nos muestra cómo es Israel a sus ojos. Por eso él manda a este profeta menor a casarse con una adúltera. Leamos. Cuando Yahweh le habló por primera vez a Oseas, Yahweh le dijo a Oseas: ve, consíguete una esposa de prostitución e hijos de prostitución, porque el país se prostituirá apartándose de Yahweh. Oseas 1:2.
ve y busca una adúltera y todos sus hijos, los cuales son de la prostitución de mi pueblo. Israel a los ojos de Yahweh pasa a ser menos que una adúltera, y le muestra a través de este profeta que ya Israel a sus ojos dejó de ser su especial tesoro. Israel cayó bajo en manos de sus reyes, prostituyéndose en todo monte y sirviendo a todo tipo de ídolo. Pero ¿a qué se debe tanta ira en el Adón? Para comprender esto, debemos viajar al reinado de Jeroboam, siervo de Salomón. En su reinado se nos muestra dónde empieza a ser Israel una adúltera y fornicaria a los ojos de Yahweh. Él, él es el que inicia este declive espiritual de los hijos de nuestro Abba. Leamos para ir entendiendo. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de tu mano, de tu hijo, de la mano de tu hijo. Primera de Reyes 11, 11 al 12. Salomón, sabemos muchos, fue sutilmente empujado a la adoración a las diosas egipcias. Hasta llegó a construir un lugar alto a la diosa de Moab. Esto porque fue inclinado por sus mujeres. Esto costó la división de Israel. Y como el padre dijo que lo haría, le entregó a Jeroboam su siervo, el cual era efrateo. A Jeroboam se le entregaron 10 tribus. Como el padre había dicho, le dejaría una a Roboam, hijo de Salomón, por todos los pecados de su padre Salomón. Leamos qué se le dice a Jeroboam. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Elohim de Israel: he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel. Primera de Reyes 11, 31, 32. Jeroboam, antes de eso, ya por medio de Salomón, se hacía cargo de toda la casa de José. Solo hay que leer un poco la historia ahí en Reyes. Salomón le había entregado la casa de José para que él tuviera el control. Y al padre, a través de este profeta, le entrega a Israel. Así sería conocido a través de las escrituras el pueblo el cual reinó Jeroboam. Israel serían las 10 tribus que se irían al norte, y Judá sería el reino que le quedó a Roboam, hijo de Salomón. Él tendría a Benjamín y algunos levitas que se quedaron con él, los cuales daban servicio en el templo aún, porque el templo seguía funcionando. Esto es lo que empieza a causar en Jeroboam temor, porque los israelitas iban siempre al templo a adorar, a pesar de que ya no pertenecían al reino de Roboam, al reino de Judá. Y en su corazón él tuvo temor. Esto lo llevó a cometer el pecado más grande. Leamos. Jeroboam se dijo: ahora el reino podrá volver a la casa de David. Si este pueblo sigue subiendo para ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su amo Roboam, rey de Judá, y me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Así que el rey tomó un consejo e hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ustedes han estado subiendo a Jerusalén por mucho tiempo.
Aquí tienes a tu Elohim, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro lo puso en Dan. Primera de Reyes 12, 26, 29. Acá empieza el pecado de Israel a manos del rey Jeroboam, quien en su corazón fue engañado y optó por construir templos de adoración en Betel y otro en Dan, para que el pueblo de Israel no fuera más al templo a adorar a Yahweh, el templo que había hecho Salomón en Jerusalén. E instaló 2 becerros, diciendo: aquí está el Dios que te sacó de Egipto, replicando lo que una vez había hecho Israel en el desierto, poniéndole por nombre a un becerro el nombre de nuestro Padre. Eso, a ojos de Yahweh, sabemos que es un gran pecado. Sabemos lo que pasó en el desierto por esta misma acción. Pecó en gran manera contra Elohim. Y no solo ese fue su pecado, él siguió cometiendo algunos pecados que son la causa de que el Padre vea como una adúltera a Israel. Leamos. También hizo lugares de culto en lugares altos y nombró sacerdotes de entre la gente común, que no era descendiente de Leví. Colocó en Betel a los sacerdotes de los santuarios que había nombrado para sacrificarlos a los becerros que había hecho. Y Jeroboam instituyó una fiesta en el día 15 del mes octavo, en imitación de la festividad que había en Judá. Estableció uno en Betel y subió al altar de allí. Primera de Reyes 12, 31, 32. Jeroboam no solo cambió el templo y no permitió más a Israel a ir al templo a adorar, al templo en Jerusalén, sino que construyó él sus propios templos y nombró sacerdotes que no eran de la tribu de Leví, como ya se había ordenado por el Padre, y los puso según su corazón. Esto no estuvo nunca en el corazón del Padre. Cambió las fiestas de las fechas y quemaba ofrendas a los becerros de oro. Acá empieza la decadencia de Israel, que incluso se mantiene hasta el día de hoy. Sacerdotes nombrados por hombres y las celebraciones santas de nuestro Padre Creador aún siguen sin ser restablecidas a sus fechas verdaderas. Esto no se ha rompido, es el inicio de el espíritu de iniquidad, que es el espíritu que va contra la ley de nuestro Creador. Se cambiaron las leyes de nuestro Padre por leyes de hombres. Y así es como inicia el adulterio de Israel y la prostitución de la casa de José. Esto es aborrecible a los ojos de nuestro Creador. Por eso el Padre le da esta profecía con Oseas. Y de esa unión nació un hijo. Leamos. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Entonces Elohim le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Oseas 1, 3 al 5. Jezreel se llamó el primogénito de esta unión entre Oseas y Gomer. Este hijo llevaría este nombre, que sería un reflejo del plan de Adonai de dos maneras: recordando lo que pasó en el valle de Jezreel, que era donde reinaba Acab, y Jezabel, donde Elías enfrentó a los profetas, y donde también Jehú cometió una gran masacre con los hijos de Acab. Este valle tiene una gran importancia en los que estudiamos la palabra,
porque en él hay un gran desenlace. Pero en este caso el padre dice: ponle por nombre Jezreel, porque ahí quebrará el reino de Israel y dejará de ser una nación. Desde acá es donde ya Israel deja de ser pueblo de Adonai. Jezreel, la palabra Jezreel, también es de suma importancia. Según la concordancia Strong, es la palabra 3157 y tiene un significado de Elohim siembra o Dios siembra, también de dos israelitas y también un valle en el norte de Israel. El nombre de Jezreel pone en propósito el plan del Padre. El significado de Elohim siembra, es decir, que toda siembra pronto tendrá una cosecha. También se traduce como Elohim plantó, plantará. Esto nos dice mucho, ya que para producir se debe plantar. Y como Yeshua dijo, si el grano no cae en tierra y muere, este no trae fruto. En este caso, el Padre tiene doble propósito: acabar con la nación de Israel, que estaba convertida en adúltera, y sembrarla para que diera fruto a futuro. Bien que lo profetizó el Padre con Israel, dando la bendición a los hijos de José en Egipto, a Efraín y a Manasés, diciendo que Efraín sería la plenitud de las naciones mediante las palabras de Israel. Esta profecía es muy importante para entender el plan de nuestro Creador. Leamos para entender. Cuando José vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado. Así que tomó la mano de su padre para moverla de la cabeza de Efraín a la de Manasés. Así no, padre, le dijo Joseph a su padre, que el otro es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre objetó diciendo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande. Pero su hermano menor será más grande que él, y su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones. Génesis 48, 17 al 19. Multitud de naciones es lo que hoy conocemos como gentiles, en hebreo goyim, que también son los que no son del pueblo de Israel. Eso es lo que quiere decir Goyim. Esta promesa se cumple con Jeroboam tomando el reino del norte y luego su separación, y cuando el padre desecha a Israel y los siembra entre las naciones para que sea una cosecha a futuro. Por sus constantes pecados, y como ya vimos, fueron sembrados entre las naciones, y esto se cumple por medio del profeta Jeremías. Él profetiza a Israel su futuro. Leamos. Yo noté, como la rebelde Israel había cometido adulterio, yo la despedí y le di carta de divorcio, pero su hermana, la desleal Judá, no tuvo temor. Ella también fue y se prostituyó. Ciertamente, el país se contaminó por su inmoralidad cuando ella cometió adulterio con la piedra y con el árbol. Jeremías 3, 8 y 9. Carta de divorcio le dio Adonai a Israel, y acá es donde Israel cae por su pecado y es destituido de ser pueblo de Elohim. Ya se convierte en gentil y una prostituta a los ojos de nuestro Padre. Pero sabemos la misericordia que el Padre tiene. Eso no lo deja reflejado Yeshua con la mujer adúltera. El Padre tiene misericordia por Israel, y Adonai, a través de mismo profeta, les vuelve a decir la esperanza que tienen, porque el Padre los desechó y les dio carta de divorcio. Mas aún así, Él dice que ama a Efraín. Leamos.
Ve y haz esta proclamación hacia el norte. Di: vuelve, oh rebelde Israel, declara Yahweh. No te miraré con ira, porque soy compasivo, declara Yahweh. No guardaré rencor para siempre. Solo reconoce tu pecado, porque has transgredido contra Yahweh tu Elohim. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso, y no me has hecho caso, declara Yahweh. Vuélvanse, oh hijos rebeldes, que yo soy su esposo, declara Yahweh. Aunque los he rechazado, los tomaré, uno por ciudad y dos por clan, y los traeré a Sión. Jeremías 3, 12 y 14. Esta declaración de amor del Padre es muestra de lo que Él es como nuestro Creador, pero también es bastante complicada de entender si eres de los que conoces la justicia de Adonai. Para los que solo ven el amor de Él y no saben cuánto es su justicia, no lo comprenden lo inmenso de esta declaración, ya que el Padre desechó a Israel con carta de repudio. Esto es condena de muerte, porque no hay posibilidad de regresar a una mujer desechada. Una mujer desechada para volver debía ser redimida, sería el único medio de regreso, pero para comprender debemos leer las leyes del divorcio. Así comprenderemos la importancia de estas palabras de Adonai. Leamos. Si ella sale de la casa de él y llega a ser esposa de otro hombre, y luego este segundo hombre la rechaza, le escribe un acta de divorcio, se la entrega y la despide de su casa, o muere el último que se acostó con ella, entonces el primer esposo que se divorció de ella no puede tomarla por esposa otra vez, ya que ella ha sido contaminada, porque eso sería aborrecible para Yahweh. No debes deshonrar la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando como herencia. Deuteronomio 24, 2 al 4. Una mujer que había sido rechazada con carta de divorcio podía irse con otro hombre, pero si este hombre o cualquier otro hombre la rechazaba por segunda vez o tercera vez, no podía ella regresar a su primer esposo. Era prohibido por la ley de Adonai, como acabamos de leerlo. De acá es donde nace el gran misterio del cual Pablo habla constantemente en sus cartas, porque nadie podía saber cómo se haría esta promesa de volver a tomar a Israel. La misma ley de Elohim le prohibía volver a tomarla. Y todos sabemos que tenemos un Elohim justo, y él no va a hacer cosas contra su propia ley que no serán testimonio de su justicia. Él y su palabra son el testimonio de su espíritu. Él da testimonio a las naciones de que su palabra se cumple, y por eso él cumple su propia ley. En Oseas vemos cómo el profeta perdona la infidelidad de Gomer. Esto representa a Israel y a nuestro Creador. Leamos. Desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano, y no supo que era yo quien lo sanaba. Oseas 11, 1 al 3. El Padre recuerda con cuánto amor cuidó a Israel, con cuánto amor él lo sacó de Egipto y lo llamó. Recuerda a Efraín como su niño, al que ama con todo su corazón. Y él no puede entregarlo. Él dice: no te dejaré, porque yo fui quien te cuidó desde pequeño. Leamos. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría yo abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adán.
y no podría abandonarte como a Zeboim. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueven las extrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Elohim santo, y no atacaré la ciudad. El Adón rugirá como león, y ellos lo seguirán. Cuando el Adón lance su rugido, sus hijos vendrán temblando del occidente. Oseas 11, 8 al 10. El amor de Adonai no le permite desechar a Israel y promete levantarle. Le llamará del occidente. Y esto no es casualidad. Como león lanzará su rugido. Y nosotros, los hijos de Israel, iremos temblando de miedo, de frío y de hambre. ¿Tú que escuchas? Tú que eres de Efraín, escucha al que te llama, no reniegues más, no seas descarriada. Escucha la voz del que te ama, te quiere traer de regreso. ¿Que no ves quién te alimenta y te sostiene y te calienta? ¿Cómo el padre podría hacer esta hazaña de recoger a Israel, divorciada y profanada? Leamos para ir comprendiendo, según las palabras del que le fue revelado este misterio al apóstol Pablo. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Mashiach, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito que se propuso en Mashiach. Efesios 1, 8 y 9. A Rab Shaul, al apóstol Pablo, le fue dado a conocer ese misterio, el cual permanecía oculto. Ni aun ángeles en el cielo, ni profetas en la tierra pudieron entender cómo el Padre llevaría a cabo su obra de traer de regreso a Israel, cómo sería restituido por medio del Mashiach en la gracia de quien por amor a Israel resolvió este misterio y le dio a conocer a sus santos. Leamos qué dice Pablo. Hermanos, ustedes que conocen la Torá o indicación, no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive. Por ejemplo, la mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre del compromiso legal del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, se le declara adúltera. Pero si su esposo muere, ella queda libre de ese compromiso legal. Y si se une con otro esposo, no es adúltera. De manera semejante, hermanos míos, ustedes también han muerto para efectos de la ley en el cuerpo del Mashiach, para que ahora se unan a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que produzcan frutos para Elohim. Así de claro, este es el misterio del cual hablaba Pablo. Yeshua murió por su novia, y en el madero dejó el acta que nos era contraria, que nos tenía alejados de Elohim, culpados por la ley del pecado de adulterio. Estábamos sin esperanzas porque nuestro primer esposo no puede morir. Así, Él se hizo hombre y se manifestó a fin de redimir a Israel de la pena de la ley que nos tenía sujetos a esclavitud, y con su muerte anulando el acta y dando testimonio de su inmenso amor, dándonos la libertad para unirnos a un nuevo marido, Yeshua HaMashiach. A esto se debe la resurrección
de que él fuera el primero entre muchos hermanos, pero también para que hubiera un nuevo marido elegible para Israel. Leamos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2, 14, 15. Yeshua en el madero anuló el acta que nos mantenía excluidos de Israel, el acta de divorcio dada por nuestro Abba mediante el profeta Jeremías, y en su misericordia redimió a Israel para que una vez cancelada la deuda cumplida con la muerte en el madero, seamos de nuevo integrados al pueblo Kadosh. Y en cuanto a nosotros, ¿qué dice la Escritura de nuestra condición de pecadores? Leamos. En él también fueron ustedes circuncidados, con una circuncisión que no se hace con manos, sino despojándose de las inclinaciones carnales del cuerpo, mediante la circuncisión que viene de Mashiach, la cual recibieron al ser sepultados juntamente con él en la inmersión, por medio de la cual resucitaron juntamente con él mediante la fe en el poder de Yahweh, que lo levantó de entre los muertos. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y la incircuncisión de su carne, Elohim les dio vida juntamente con él, perdonándoles así todos sus pecados. Colosenses 2, 11 al 13. Con Yeshua juntamente morimos al viejo hombre, y revivimos mediante el bautismo, convertidos en nuevas criaturas en la fe, que es en Yeshua, creyendo que fue levantado, y nosotros con él, para ser así elegibles para él, ya que Yeshua es nuestro sacerdote, y un sacerdote no puede elegir a una esposa profanada. Leamos. Tomará por esposa a una virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo a una virgen por mujer. Levítico 21, 13, 14. Esta es la ley dada a los sacerdotes para sus matrimonios. Ellos debían tomar una virgen y de Israel debía ser una mujer sin mancha. Por eso somos nuevos en Mashiach, borrando todo rastro de pecado y fornicación, condenada juntamente con Yeshua en el madero, de lo cual él anunció su rescate y dijo de quién venía la salvación a Israel, y también dijo que habrían ríos brotando de nuestro interior. Leamos. La mujer le dijo: Maestro, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga más aquí a sacarla. Yeshua le dijo: Ve, llama a tu marido y ven. La mujer le respondió: No tengo marido. Yeshua le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. Juan 4, 15 al 18. Esta mujer era samaritana, y por mucho tiempo nosotros desconocíamos el propósito de este encuentro. El significado de esto ahora queda más que claro. Comprendemos que Samaria era la capital de Israel, el reino separado del norte. Y en las palabras de esta mujer deja claro que para ellos estaba cerrado el acceso a las escrituras. De hecho, eran repudiados por los judíos. No podían acercarse al templo, por lo que no tenían acceso a la Torá ni a los profetas. Y ellos adoraban en sus montes. Y Yeshua
le deja claro esto en pocas palabras a ella. Leamos. Porque 5 esposos has tenido, y el que tienes ahora no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. Juan 4:18. Israel pecó en los lugares altos, con Moloch, Astoret, Baal, Asherah, la reina del cielo. Mas aún ellos buscaban de Yahweh, pero ya no era su marido, por el rompimiento que se había hecho. Así que el que tenían no era su marido. Y por eso ella lo entendió tan claro en ese momento. Leamos. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres: vengan a ver, un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que sea este el Mesías? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Juan 4:28-30. Si leemos todo este evento, sabemos que los samaritanos le piden a él que se quede enseñándoles, porque ellos estaban esperanzados en la venida del Mesías, que los rescataría. Todos entendieron esto cuando la mujer dijo: vengan y miren a alguien que me dijo todos mis pecados. Aunque ella era conocida, no creo que necesitaría ir a decírselo a los hombres. Al ella decir: alguien me ha dicho todo lo que he hecho, le está diciendo: Israel, alguien te dice todo lo que has hecho, y este debe ser el Mesías, y el que le declararía todas las cosas. Y es la única vez que Yeshua se muestra como él. En ningún otro él declara diciendo: yo soy ese con el que hablas. Y agregó más, diciendo: la salvación viene de los judíos, en alusión a su linaje. Entonces, comprendiendo esto, sabemos que el Adón vino para redimir a los israelitas esparcidos. Y para aquellos tiempos, muchos no sabían su identidad y otros se encontraban en las ciudades circundantes, a las cuales iba constantemente Yeshua. Y también a Pablo se le encomendó este ministerio de la reconciliación de Israel. Esto dicho por sus propias palabras. Leamos. Pero Elohim demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Así que ya nos ha declarado justos mediante su sangre. Con mucha más razón, por medio de él, nos salvará de la ira. Pues si cuando éramos enemigos, la muerte de su Hijo nos reconcilió con Elohim, con mucha más razón, ya reconciliados, nos salvará de su ira. Y no solo esto, sino que estamos orgullosos de Yahweh, gracias a nuestro Maestro Yeshua, el Mesías, por cuyo medio hemos recibido ahora la reconciliación. Romanos 5, del 8 al 11. Esta reconciliación es a través de la sangre de Yeshua. Queda representada en Oseas y Gomer al perdonarles sus infidelidades. Para ir cerrando, debemos entender el mensaje de Gomer, quien da testimonio de nuestra naturaleza pecaminosa y adúltera, pero en su nombre se esconde la justicia de Adonai y su amor. Gomer tiene como significado terminar, terminado, consumado, o Elohim lo ha hecho. Esto nos lleva a un escenario único en la palabra, en el que el Padre nos mostró su amor por medio de Yeshua. Leamos. Cuando Yeshua hubo bebido el vinagre, dijo: se ha consumado. Y después de esto, inclinó la cabeza y entregó el aliento. Juan 19:30.
antes de morir y entregar su espíritu, su palabra fue consumado es, diciendo en hebreo, Gomer, Gomer, Israel infiel, he pagado tu pecado y he consumado tu castigo, Gomer. Por ti he venido a perdonarte y a limpiar tu pecado para salvarte del castigo y tomarte como esposa para nuestro futuro. Por eso Yeshua lo dejó claro con la mujer adúltera. Leamos. Entonces Yeshua se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te ha condenado. Y ella dijo, ninguno, maestro. Entonces Yeshua le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. Juan 8, 10 y 11. Yo no te juzgo. Yo pago tu pecado. Redimo tu maldad. Con mi sangre serás limpiada y serás transformada en una virgen para un nuevo marido, digna de un sacerdote, para honra de su marido, una nación pura y santa. Eso vino a restaurar nuestro Adón. Quizás hoy tus ojos se estén abriendo y tus oídos escuchando. Elohim llama a su pueblo, comprado a gran precio, el precio del amor. Así que veamos, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Elohim es vida eterna en el Mashiach Yeshua, nuestro Maestro. Romanos 6, 23. Cerraremos diciendo esto. Escucha a tu espíritu. Él está despertando y busca una vía de salvación. No gobierne más tu cuerpo muerto. Vive aún más por la salvación que ha llegado. Su sangre es la muestra de su amor por ti, y su cuerpo carga nuestra iniquidad, dejándola colgada en el madero, exclamando a gran voz tu nombre. Aún se escucha el llamado, atiéndele, abre la puerta. Tu corazón esté atento a escucharle, no esté más entenebrecido ni encadenado, pero con la fuerza de tu espíritu saldrás y gritarás, quien te liberó y cambió tu manto de luto. Hoy pasas a ser una nueva criatura, restaurada juntamente con el que te ama. Conviértete en esa virgen prudente digna de ser desposada, una esposa fiel para nuestro amado Adón Yeshua. Pagó por ti, por tu maldad, y también dejó un pacto sellado contigo. Tú transfórmate desde el espíritu, vistiéndote de ropas limpias y nuevas. Acepta la propuesta que te hace hoy el Adón. Ven al encuentro del que te ama. Él no te juzga y te libra de tus acusadores. No habrá piedra para ti, habrá una mano, porque tú has sido lavado, limpiado. Mantente limpio, mantente limpia y pura. Busca la intimidad con tu prometido. Encuéntrate con él a solas y te enseñará lo que es un amor verdadero. Vivifícate, te da vida nueva juntamente con él, y estaremos en esa gran fiesta. Nunca más serás desechada. Pondrán anillo en tu mano. Hay un gran cordero esperando por ti para cuidarte como león. Humíllate rostro en tierra, clama a gran voz: Abba, límpiame, dame nueva vida, borra mis rebeliones. Gracias por tu sacrificio
pagaste por mis pecados y diste redención a mi alma. Y por eso hoy tengo libertad. Una oportunidad nueva me das y no me quedaré sin ella. Dame la fuerza para no soltarla. Dásela a mis hermanos. Borra las manchas de nuestra inmundicia. Quita la marca del pecado en nuestras ropas de fornicación. Quema todo rostro de idolatría. Visita nuestra alma. Quita de mi boca toda palabra vana. Quita de mi corazón toda señal de orgullo y altivez. Borra de mi alma la mala inclinación. Enséñame a mantenerme en tu pacto, esperando fiel tu venida. Dame entendimiento para caminar en él. Dame la paz y el gozo de escucharte. Cada noche enséñame en tus palabras el amor. Y cada mañana recuérdame tu misericordia. Me mantengo meditando en tus promesas y en ellas me aferro en fe. Ayúdame a mantenerme limpio para tu llegada y ser hallado digno de ti, porque solo soy un siervo inútil. Dame las armas para mantenerme en tu viña trabajando hasta que se vean los frutos. Hazme digno de tu ser, de ser tu siervo, mi Adón, y poner mis manos en tu arado, y así también a mis hermanos. Instrúyelos para la batalla y dales entendimiento en toda labranza. Que reconozcan los tiempos de la cosecha, metan la hoz, cieguen el tiempo, el buen fruto de sus corazones. Que de sus corazones tú, la cosa inmunda, desecharás y los inundarás de agua de vida. Nunca más estarán sedientos. Estarán siempre a tiempo para la cosecha. Instrúyelos en justicia y en verdad. Danos ese corazón de carne capaz de escucharte en medio del ruido. Que no se aparte tu espíritu de nuestras vidas. Abacadosh, que no se aparte tu espíritu de nuestro ser. En nuestra oración, que el Padre esté con ustedes en todo tiempo. Les ayude a restaurarse, encontrar esa senda hacia el amor que el Padre nos muestra a través de su sacrificio, pagando nuestros pecados, limpiándolos y purificándolos. Que asimismo bendiga sus hogares, sus familias y sus proyectos, pero sobre todo que les dé el entendimiento del amor que hay en él para con su pueblo, y que desea que sea un pueblo apartado, que sea un pueblo justo, limpio, de manos limpias y de corazón sincero. Que sus vidas sean glorificadas en el nombre de nuestro Adón Yeshua. Shalom Alejem. Que la paz los cubra y que el amor del Padre los sostenga en cualquier adversidad. Sea suficiente para llenar sus corazones y entiendan que la luz que mora en ustedes viene de lo alto y que el Padre los llama de muerte a vida por medio de su sangre, pagando todos sus pecados y los míos. Que el Padre nos siga guiando en toda verdad y en toda justicia. Que seamos luz a nuestros hermanos, que podamos ser una muestra del amor verdadero que mora en nosotros, que es el amor de nuestro Abba, manifestado a través de nuestro espíritu, transformándonos en nuevas criaturas dignas del reino de Adonai. Shalom Alejem.